Me da mucho gusto recibir aquí en Los Periodistas al diputado Gustavo de la Rosa Hickerson. Y bueno, no es casual que lo hayamos invitado el día de hoy porque Gustavo de la Rosa ha estado, pues ha dado seguimiento a todo el proceso de descomposición, de violencia de los últimos muchos años, incluyendo el inicio de la guerra con Felipe Calderón y hasta lo que ha sucedido el día de ayer y hasta las últimas horas del día de hoy. Y Gustavo de la Rosa, quisiera empezar, agradecerte la presencia aquí en Los Periodistas y empezar inmediatamente con la pregunta, ¿qué es lo que está pasando en Chihuahua? Porque me cuesta desvincular lo que ha pasado en la sierra con los jesuitas, con esto mismo y el contexto nacional, lo que pasó en Jalisco, lo que pasó en Guanajuato. Sí, mira, hay una situación que tenemos nosotros muy vista hasta antes del día de ayer. Es decir, estaba una lucha muy fuerte entre el cartel de Sinaloa y algunos grupos que trabajaban aquí en Ciudad Juárez. Básicamente nosotros teníamos la información, inclusive directa de la policía, que los que estaban actuando fuertemente aquí en Juárez, los que estaban luchando, era la gente del cartel de Sinaloa contra la gente pues el cartel de Ciudad Juárez, que se ha descompuesto un poco, pero seguía actuando organizadamente. Y que la lucha entre estos dos grupos de la delincuencia organizada se estaba dando a nivel de calle, es decir, la lucha se estaba dando por los puntos de venta, porque el mercado de adicciones aquí en Ciudad Juárez creció desmesuradamente. En una encuesta que hicimos nosotros hace 2 años, encontramos que 150,000 juarenses habían consumido alguna droga diferente al alcohol, o bien marihuana, o bien cocaína, o bien heroína, ¿no? Entonces, te imaginas un mercado de 150,000 gentes, pues ese mercado no lo tiene ni Obama. Es un mercado terrible, enorme. Entonces, la lucha se estaba dando en las esquinas. Y cuando inclusive la situación de los jesuitas, la cuestión ahí de los jesuitas, pues es un narco que dominaba el territorio y que ya había expulsado y se defendía permanentemente del otro grupo, que supuestamente este narco era de el sueco era de la gente de Sinaloa, y seguía confrontada con la gente de la línea, que es la gente del cartel de Juárez. Ese era ¿cómo se digo? Es la pelea que estábamos viendo. Sin embargo, el día de ayer, pues nos sorprende terriblemente, porque ya no se convirtió aquella guerra por esquinas que producía alrededor de 100 muertos por mes. Ayer se convirtió en una guerra, en un ataque de un grupo de delincuentes en contra de las instituciones y en contra del comercio. Es decir, son actos en contra del sistema, en contra del gobierno, en contra de los empresarios, y claro, al pegarle a los empresarios golpean profundamente al gobierno. Ahora bien, la pregunta que nos hacemos nosotros es la siguiente. Este tipo de reacciones que da el narco las da normalmente cuando alguno de los cuerpos que los protegen a ellos, cuando alguno de los grupos no cumple sus compromisos. El narco no pudiera funcionar si no tuviera un marco de protección. Muchas veces, y yo lo tengo visto aquí en Ciudad Juárez, que este marco de protección se lo da
fundamentalmente las policías que están asentadas en la ciudad. Es decir, porque el narco necesita protección permanente. Es decir, las policías municipales, estatales e inclusive la Fiscalía General de la República, que está permanentemente aquí en la ciudad. Son los que le pueden dar los marcos de protección. Muchas veces una reacción tan violenta viene porque alguien rompió un pacto, recibió una cantidad de dinero, recibió protección o lo que sea, y de repente no lo respetó. Posiblemente esto se da con motivo del homicidio que sucede adentro del Cerezo, en donde hay algunos datos de que fue un comando el que entró a asesinarlos, pero yo no tengo comprobación de ese dato, no lo tengo comprobado. Lo cierto es que los muertos, los que murieron, son dos de Sinaloa y uno de una banda de aquí de Juárez que se llama Los Mexicles. Y después de que sucede lo del Cerezo, eso es cuando se viene toda la violencia. Pero en la violencia, esta violencia contra las instituciones, entendemos que los comercios instalados, los Oxxos, los Rapiditos, los del Río, Circle K, son parte de la institución del Estado, son parte de la institución de la sociedad. Son atacados y son atacados de manera inesperada, pues, sin una causa, sin un motivo, hasta ahorita no aparecen. Esto ya tiene un tinte político, es decir, los narcotraficantes están luchando, están enfrentándose al gobierno. Ahora, la pregunta que nosotros tenemos es ¿a cuál gobierno? Porque pueden estarse enfrentando al gobierno municipal, pueden estarse enfrentando al gobierno estatal o pueden estarse enfrentando al gobierno federal. Este es el análisis que yo hago. Normalmente la lucha ha sido contra el gobierno estatal, contra las policías del gobierno estatal. Ellos los agreden cada rato. No solamente, de vez en cuando asesinan a algún miembro del gobierno, de las policías estatales, pero sistemáticamente pasan y balacean las instalaciones de la policía estatal. ¿Por qué? Porque la policía estatal es la que está más en el contacto y en el contexto de la protección a los sicarios y a los delincuentes no organizados, a los grandes capos aquí locales. En este análisis habría que incorporar el otro elemento, Gustavo de la Rosa, que es que llegaron a atacar civiles inocentes. El presidente hoy hablaba justamente sobre el ataque de inocentes, de civiles, que llegaron directamente a hacer una agresión a gente que ni la debía ni la temía. Y eso, aquí en China, en donde sea, se llama terrorismo. Es decir, claro, donde atacas a terceros, es terrorismo. ¿Por qué? ¿Por qué atacar a los civiles? Mira, por eso señalaba yo que es una confrontación con el Estado, con el gobierno. No sabemos con cuál de las instancias. Mira, te narro algo de que nosotros vimos en el 2010, 2011. Bueno, tú sabes, tú, Alejandro Páez, me ayudaste a salir vivo de esta ciudad. Me diste un poco de refugio en la Ciudad de México en primer momento, y entonces eso te lo agradezco con toda el alma, te lo sigo agradeciendo todos los días. Cuando analizamos a profundidad lo que pasó entonces y por qué en cuanto llegó el ejército se aumentó el número de homicidios, y
pues nosotros en aquel tiempo teníamos posibilidades de obtener y mucha información de adentro. La explicación que nos daban los aztecas, así, decían que ellos asesinaban a muchas personas, muchos seres humanos que desde el punto de vista social no tienen ningún valor, son desechables. Por eso atacaban los centros de rehabilitación. Y ese concepto de desechables, te diré, una ocasión atacan un centro de rehabilitación y yo, por suerte, estaba a 500 metros del centro de rehabilitación, escuché los balazos y lo que hago es acercarme al centro de rehabilitación. Llego en el momento en que se acaban de ir los agresores y yo colaboro a sacar los heridos y a seleccionar los que murieron. En eso empiezan a llegar los familiares. Esa vez asesinaron, me parece, 19 e hirieron como 20 más. Hablé yo con todos los padres de familia que fueron a recoger a sus hijos muertos o heridos y ninguno quiso presentar una queja ante derechos humanos para que yo le pudiera dar seguimiento como denuncia penal. Ninguno. Todos decían, pues yo siento que mi hijo está todos los días en riesgo, y llegó madres que me dijeron, mire, licenciado, yo sabía que a mi hijo cualquier día o se moría de una sobredosis o lo asesinaban. Mi gran miedo es que fueran a asesinar a mis otros 2 hijos, que ellos sí van estudiando bien. Es decir, cuando tú escuchas eso de las madres, el corazón se te hace, primero se te congela y luego se te hace de piedra, ¿no? Es decir, entonces, en información directa, así muy cercana, los aztecas, un asesino de los aztecas, uno que logramos conocer, él asesinó 300, tenía su libro, como los del viejo que marcaban la pistola. Él tenía su texto, asesinó 300, lo conocían como el camello. Él, hablando con él, expresó a estas gentes, a los adictos, decía, usaba un nombre ahí para referirse a los adictos que ya estaban en el callejón de la muerte. Los matamos para efectos de aumentar la estadística de muertos y de esa manera poner en evidencia la infuncionalidad del ejército y de la Policía Federal. Llegó a decirlos. Eso además consta en declaraciones formales en Estados Unidos. ¿Por qué atacaron a los médicos aquí a 2 cuadras de mi despacho, aquí por la Bolivia y 16 de septiembre, el carro bomba? ¿Por qué los atacaron? Para derrotar políticamente al ejército, y entonces tenían más la intención de atacar políticamente a la Policía Federal, que la Policía Federal, al menos aquí en Juárez, desde mi punto de vista, y que estuve ahí en el infierno, tratando de sacar brasas, la Policía Federal sí cumplió con su papel. Facundo Rosas era el encargado, era el jefe del operativo, y en función de Facundo Rosas y el apoyo de un grupo grande de ciudadanos, se obligó a todas las otras estructuras policíacas a que se coordinaran. Entonces, en contra de Facundo Rosas, se disparó el carro bomba y mataron a varios, me parece que a 2 o 3 agentes de la Policía Federal, y a un médico, una enfermera, una señora que pasó por ahí. Fue un asesinato similar a lo de ahora, el asesinato de los jóvenes de Salvarcar.
no tiene otra explicación más que querían demostrar que tenían la capacidad de asesinar a todos, a cualquier persona que quisieran. Es decir, Gustavo de la tenían... Rosa. Eso. Ajá. Tú has sido defensor, has sido abogado de grupos sociales, de trabajadores, de obreros, has sido defensor de los derechos humanos, una buena parte de tu carrera. Eres un hombre de izquierda, siempre has sido un hombre de izquierda y todo esto, y eres ahora mismo un diputado por Morena. Doy este resumen para que la audiencia sepa con quién estamos hablando por la siguiente pregunta. Aquel era un ejército, este es Guardia Nacional y Ejército involucrados en tareas de seguridad. ¿Cuál es la diferencia de lo que se está viviendo en Ciudad Juárez hoy y cuál es la diferencia, digamos, de tener estas fuerzas entonces, al ejército entonces en la calle? ¿Qué fue lo que sucedió y qué es lo que está pasando ahora? Mira, el ejército de entonces venía con una visión de un ejército invasor, es decir, un ejército que va a tomar una plaza. Estas fueron las consignas que dijo públicamente el general que lo dirigía, el general Juárez, cuando le preguntan, bueno, ¿y cómo va a garantizar los derechos humanos? Dijo, no me molesten. Para mí, la orden de cateo se llama marro, es decir, el marro con el que quebraban la puerta. Y ustedes no me digan que hubo un muerto más. Ustedes díganme que hay un delincuente vivo menos. Esa fue la lógica con la que venía funcionando el ejército de Felipe Calderón públicamente. Lógica de exterminio. Así lógica de exterminio, así, sin otra más. Yo como visitador de derechos humanos me enfrenté a ellos haciendo mi trabajo. Entre otro funcionario, bueno, que me ayudó mucho y nos ayudamos los dos. En 2009 levantamos entre 1,000 y 1,100, pero más de 1,000, no me acuerdo si 1,097 o 1,107 quejas por violaciones a los derechos humanos en contra del ejército. Entre 2000 y 2009. Ok. En 2009 hubo una gran presión mundial sobre el gobierno de Calderón para que retirara al ejército de Ciudad Juárez. Y cuando retiran al ejército de Ciudad Juárez es cuando viene la Policía Federal. Muy bien. Entré yo en relación, tú me ayudaste, para poder establecer una relación con un grupo de mujeres diputadas que estaban celebrando una serie de conversatorios ciudadanía-ejército. Hicimos un análisis, nos reunimos con todos los mandos de la región, y la región es Coahuila y Chihuahua, con todos los jefes de zona durante más de 6 meses para convencerlos que deberían de respetar los derechos. Ok. En el 2009 hubo 1,000 quejas. En el 2010 hubo 46. ¿Qué pasó? Mira, yo estaba ahí, no me lo contaron. Teníamos una discusión muy fuerte con los generales y el general encargado de la quinta zona, que él estaba apoyando el proyecto, tenía órdenes de apoyar el proyecto, sacó un fax que estaba enviado directamente por el general secretario. Estaba hasta con las mismas faltas de ortografía que él escribía. Esos faxes los escribía él personalmente y se los leyó. Y el fax decía: quien se vuelva a ver involucrado en violación a los derechos humanos en el estado de Chihuahua va a ser sancionado en los términos que establece la ley militar, la ley castrense. Lo que quieres decir con eso es que la presión de la sociedad fue lo que evitó que se siguieran violando derechos humanos por consigna,
porque la consigna era el exterminio. Ahora quiero que me Claro. compares ese momento con lo que estamos viviendo hoy. Bueno, no, mira, lo que vienen a hacer, lo que han venido, ya tienen varios años aquí, como 3 años, bueno, desde el 18, poquito después, cuando el conflicto de Trump, que quería cerrar los puentes, establecer cuotas, y llegó la Guardia Nacional aquí. La presencia de la Guardia Nacional y del Ejército aquí, en esta nueva etapa, se han caracterizado porque intentan hacer trabajo policiaco, intentan hacer trabajo de investigación. Y no, yo ayer casualmente estuve en la Comisión de Derechos Humanos, estuve platicando con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos y le pregunto, ¿cómo ha subido usted, cómo ha sentido usted el cambio? ¿Cómo siente usted las violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército o la Guardia Nacional? Y la frase de él me dijo, no pintan. Dijo, no hay ninguna incidencia seria. Segundo, me dijo, los únicos que siguen generando problemas son los policías municipales, pero usted sabe que ellos pues siempre son los clientes habituales de la comisión. Eso es palabras textuales del visitador de derechos humanos que está aquí en Ciudad Juárez. Cuando nosotros estábamos, te digo, mil en un año. Textualmente le dije, menos de 20, me dice, menos de 20, a lo mejor menos de 10. Entonces, quiere decir que la Guardia Nacional y el Ejército, cuando está funcionando aquí, cuando está operando aquí, está operando básicamente como una fuerza disuasoria, una fuerza que disuade a los maleantes. Y desde que se estableció en enero ya una fuerza considerable, los homicidios empezaron a bajar hasta el mes de mayo, que volvieron a subir. De enero a mayo hay menos de 100 homicidios. Nosotros aquí nos manejamos por estadísticas y a partir de mayo son más de 100 homicidios. Mayo todavía hay menos de 100. Junio y julio, 100 homicidios. Y bueno, agosto pues no sabemos, ¿verdad? Gustavo de la Rosa nos ayuda mucho. Nos ayuda mucho a entender de alguien que ha estado presente todo este tiempo desde el que Felipe Calderón declaró esta guerra y que se desató esta carnicería en todo el país. Nos ayuda mucho a entender tu visión. Te doy un dato final. Sí, es un dato final que debe considerarse en todos los estudios. Cuando en 2009, 2010 armamos nosotros la mesa, esto que te decía, la mesa de seguridad, donde un grupo de ciudadanos supervisábamos que se coordinara. Ok, bajamos de 392 homicidios en un mes, logramos bajarlos a 21 para el 2013. Para bajar de 392 de diciembre del 2010 a 21 en el 2013, diciembre de 2013, fueron 2 años y medio. Seguimos un método sistemático. Bien. Por muchos años se mantuvo esa tasa de 20, 25, 50, menos de 50 homicidios. Cuando Corral toma el poder y que empieza Corral a tener una serie de conflictos con muchos elementos, tanto de la delincuencia como inclusive con conflictos muy fuertes con la Federación, con el Ejército, que el Ejército se separa de la mesa de seguridad, vuelven a incrementarse los homicidios y llegan pues otra vez a 100 o más de 100. Este dato te lo digo porque nosotros logramos bajar junto con las autoridades los índices de violencia. Gustavo de la Rosa, creo que puede funcionar.
Gustavo de la Rosa, muchas gracias por darte tiempo para conversar en esta mesa de los periodistas. Gracias y estamos, por supuesto, en contacto. Muchísimas gracias. Gracias por darme tiempo y un abrazo. Mi cariño para ti, Alejandro. Es el cariño de un viejo. Muchas gracias. Gracias.